En 2003, la población indígena de México era joven, con un alto porcentaje de niñas, niños y jóvenes. De cada 100 hablantes de lengua indígena, 24 eran infantes de entre 5 y 14 años de edad. Como era de esperarse, la tasa de crecimiento iba en aumento, lo que significaba que se duplicaría con el paso de los años. Existen diferentes razones por las cuales se toma la decisión de emigrar. Estas pueden ser por enfrentar condiciones de pobreza, falta de trabajo, violencia, inseguridad alimentaria, amenazas ambientales y climáticas, corrupción, mejores oportunidades de estudio, entre otras. El objetivo siempre es el mismo: tener una mejor calidad de vida. Así es, como durante 21 años, hemos procurado conocer la situación en la que viven las familias y personas de comunidades indígenas al migrar al estado de Nuevo León. Esto con la finalidad de ofrecer soluciones que ayudan a construir una mejor oportunidad de vida, respetando y manteniendo su cultura y tradiciones. Con la intervención comunitaria, promovemos procesos participativos y colaborativos entre todas las personas beneficiadas por nuestros programas. De esta forma, contribuimos a una mejora de la realidad comunitaria en temas de derechos, educación, salud y empoderamiento económico. Mediante el voluntariado y la concienciación de la ciudadanía, podemos hacer frente a los prejuicios sociales que existen hacia estos grupos vulnerados, y a través de una ciudadanía comprometida y activa, haremos posible el cambio. Equidad es la misión. Siwame Moshie, 21 aniversario.